Nueva Orleans afirma que es el lugar de nacimiento de esta música que llamamos jazz, que se desarrolla desde finales del siglo XIX en adelante. Y hay mucho que decir de Nueva Orleans como el lugar de origen del jazz. Después de todo, antes de la Guerra Civil de los Estados Unidos, Nueva Orleans era una de las ciudades más ricas del país, sobre todo porque era el mercado de la trata de esclavos africanos, foco de interés para América del Norte. También ayudó a dar lugar a una cultura vibrante y próspera de teatro de ópera, así como a una cultura musical. Y luego Nueva Orleans fue ocupada desde el principio, durante la Guerra Civil estadounidense, por el Ejército de la Unión, y luego, después de que esas tropas abandonaran el lugar en los años siguientes, la banda militar, las bandas del ejército dejaron sus instrumentos ahí para ser usados por los recientemente liberados esclavos africanos. Particularmente los saxofones, que se volvieron instrumentos de gran importancia para esta nueva música. Nueva Orleans era también la casa de la llamada cultura de burdel, y de alguna forma los burdeles fueron fundamentales, ya que contrataban músicos para tocar, y esa es la historia tradicional de la ciudad de Nueva Orleans como la ciudad del nacimiento del jazz. Pero hay otras ciudades que reclaman que ellas en realidad son la cuna del jazz. Si buscamos los orígenes del término jazz, J-A-Z-Z, podemos encontrar sus primeros registros en periódicos del área de la Bahía de San Francisco, alrededor de los comienzos de la Primera Guerra Mundial en 1914. Now, ladies and gentlemen, here's one you all can sing with us. When the Saints go marching in. Nueva Orleans, como la cuna del jazz, ayudó a dar nacimiento a Louis Armstrong, Buddy Bolden, la familia Marsalis, pero también está Memphis con Charles Lloyd y St. Louis con Clark Terry del otro lado del río Mississippi. El gran Miles Davis y Charlie Parker en Kansas. La ciudad de Kansas tiene algunos de los mismos elementos de Nueva Orleans, particularmente los clubs nocturnos y su cultura, que en muchos sentidos es la cultura desde donde el jazz floreció. La historia de la ciudad de Kansas es intrigante. La ciudad de Kansas, durante la era del Pendergast Machine y las décadas de 1920 y 1930, atrajo músicos de todo el país, como el gran Count Basie, director de banda y pianista cuyas raíces estaban en Nueva Jersey. También las bandas territoriales del suroeste de Kansas City, por ejemplo, Oklahoma. También podemos hablar de Chicago, que después de la Primera Guerra Mundial tuvo una inmigración de músicos de Nueva Orleans, y después hubo una inmigración desde el sur hasta la ciudad de Nueva York, que desde entonces hasta hoy en día se convirtió en el epicentro del jazz. Nueva York fue en parte el magneto, porque fue el mercado para ganar dinero tocando en vivo. Muchos artistas también migraron a Nueva York cuando la música grabada se convirtió en un fenómeno más importante, para sumar ingresos a lo que se ganaba con una tocada en vivo. Los músicos empezaron a obtener más ingresos con el advenimiento de la radio, hace 100 años aproximadamente, y el advenimiento de la música grabada. Las grandes ganancias estaban siendo creadas desproporcionalmente por músicos de ascendencia africana en una sociedad, en una cultura donde la supremacía blanca era relevante, lo que lleva a una explotación masiva de los músicos. Además estaba el factor crimen organizado, las llamadas familias del crimen, que metían sus garras en los clubs nocturnos, los clubs de jazz donde esta música era creada. Con respecto a la música grabada, conocemos la historia del manager de Duke Ellington, el pianista, director y compositor nacido en Washington, D.C., y cómo algunas de las grabaciones de los grandes éxitos de principios de su carrera llevan el nombre de Irving Mills como uno de los autores de esta música, lo que es inexacto. Lo que esto sugiere es que el manager pudo
insertarse a sí mismo en el proceso de producción, y también sugiere que los derechos de autor están siendo cosechados actualmente no por los descendientes de Duke Ellington, están siendo cosechados por los descendientes de Irving Mills. Lo mismo pasaba con algunas discográficas que imponían a los músicos lo que los abogados llaman contratos de adhesión, que es lo mismo que decir contrato unilateral. Y después está la ruin práctica de algunas firmas que son cómplices en términos de tratar de inducir o incentivar en los músicos el consumo de drogas para hacerlos más flexibles a ser explotados, y que inducían así a los músicos a firmar estos contratos de adhesión. Pero no podemos hablar de estos tipos de prácticas corruptas sin hablar del más amplio contexto de lo que estaba pasando, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo. Con respecto a los Estados Unidos, Gerald Horne pudo destapar la historia de cómo había objeciones en contra de ciertos clubs de Manhattan que tenían música en vivo y el público integrado, blancos y negros, bailaban. Baile heterosexual, particularmente hombre negro o mujer blanca. Esto llevó a protestas en contra de este tipo de mezcla. Esto llevó a un quiebre en la práctica y al comienzo de una evolución de esta música que pasó de ser una especie de música para bailar a ser una música para escuchar, desarrollándose por fuera de ese contexto tan tenso. Igualmente, post-1945, con el ataque de Jim Crow, el apartheid de Estados Unidos, se empiezan a ver ciertas puertas que se abrían para estos músicos que antes habían estado cerradas. Podemos ver levantarse el esfuerzo del bajista Charles Mingus y de su colega y compañero Max Roach, como trataron de crear una compañía discográfica para poder evitar ese tipo de prácticas corruptas tradicionalmente relacionadas con las compañías discográficas existentes, para que los músicos pudieran reclamar una mayor porción de las ganancias que habían estado creando. Sin embargo, hay una contradicción básica, porque algunos de estos músicos sentían útil o necesario practicar, aunque no lo crean 12, 13, 14 horas al día. Entonces es muy difícil practicar tu arte 12, 13, 14 horas por día y llevar adelante una compañía discográfica a la par. También hay que mencionar que tenían competidores sin principios que trataban de invocar el poder del Estado para sacar a estos emergentes músicos negros y sus compañías fuera del negocio. La retirada o la erosión de Jim Crow post-1945 abre muchos horizontes para los músicos negros de jazz. El tema de la protección de los derechos a la propiedad intelectual los llevó a tratar de crear música que no pueda ser fácil de copiar o imitar. Y esto nos deja ver los elementos del racismo, ya que se volvió difícil para ciertas fuerzas en los Estados Unidos el dar crédito a estos músicos negros por crear una nueva forma de arte. Una nueva forma de arte que de todas formas se esparció globalmente. Hay cultura de jazz por todo el mundo. Hay cultura de jazz en Cuba, y si sacamos el foco de Estados Unidos también podemos argumentar que esta música nació en La Habana, por ejemplo. Estos músicos tenían habilidades fungibles que se podían fácilmente transferir, y muy pronto hubo una diáspora del jazz. Las historias de estos músicos negros en París es un trabajo aparte, que incluye a nada menos que Miles Davis. También por las modas sociales democráticas en el oeste europeo, donde el arte tiende a recibir subsidios del Estado. Esto era un magneto atractivo para muchos de estos músicos, por ejemplo, Lanky Dexter Gordon, que fue de Los Ángeles a Dinamarca. Muchos músicos fueron para Japón porque podían apuntar a Japón y Tokio en particular como sede del jazz. En el período entre guerras, entre el final de la Primera Guerra Mundial, 1918, y el comienzo de la guerra en Europa, 1939,
era Shanghái, China, la que se convertía en el epicentro para esta música también. En Brasil también había una vibrante cultura musical, particularmente de jazz. Entonces, esto es solo parte de la historia de esta música en constante movimiento y transformación a la que nos referimos como jazz. Hey, Pops, keep that beat a beating. I feel a rhythmic brainstorm coming on. 1, 2, keep that rhythm heating. One more riff like that and I'll be gone. Oh man, don't stop now, we're jumping. Give everything to Lord now. This thing might turn into something. I'm mistaken, here comes something now.